La clase que vamos a dar hoy es sobre las bases neurobiológicas de la conciencia. La conciencia, según una serie de conceptos, lo que vamos a ver es cuál es el concepto de conciencia y distintos aspectos. El dualismo versus el monismo, que son una de las categorías de las hipótesis sobre la conciencia, las características y atributos de la conciencia, el objetivo de la psicología y sus escuelas, y por último, las bases neurológicas de la conciencia. El problema duro, que es la experiencia subjetiva o qualia, las estructuras cerebrales relacionadas con la conciencia, la actividad eléctrica relacionada con la conciencia y las teorías sobre las bases cerebrales de la conciencia. Y por último, lo que es el procesamiento inconsciente. Entonces, miren, sobre la conciencia se refiere generalmente desde el punto de vista filosófico al saber de uno mismo, al conocimiento que tiene el humano de su propia existencia, estados o actos. Sin embargo, hay otros conceptos que se usan para esta palabra. Con la conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables. El médico es un concepto de una persona anestesiada, recobra la conciencia al cesar los efectos de la anestesia. En términos filosóficos, la conciencia es la facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias que de ellos se siguen, según la percepción del bien y del mal. En la filosofía occidental, el concepto de conciencia toma relieve a partir de las propuestas de René Descartes, de John Locke y de Leibniz, así como de Immanuel Kant. Y hay dos grandes tipos de teorías filosóficas. Una es el monismo, que la conciencia es parte del universo material, y otra es el dualismo. La conciencia no es física, sino que existe en otra dimensión diferente al universo material. René Descartes, al final del siglo XVI y en el siglo XVII, es aceptado como el fundador del dualismo moderno. También de distintas otras acepciones tenemos el nivel de conciencia o vigilia. Es la graduación entre consciente e inconsciente. El qualia, que es la experiencia subjetiva. Es decir, yo veo el color rojo de una manera y no sé cómo lo ven los demás. ¿Cuáles son las características que tiene para los demás? La autoconciencia, que es tener conocimiento de uno mismo. El estar consciente de algo, por ejemplo, ya la verdadera conciencia, que en inglés se llama awareness y en español se llama nocencia, pero este término generalmente no se usa. Es necesario recordar que la conciencia humana es un concepto multidisciplinar. Es difícil de definir, ya que involucra estados objetivos y la experiencia subjetiva, diferentes contenidos y niveles de conciencia. Cada autor propone su propia definición, por lo que todavía la definición de conciencia es causa de debate. Esto lo dice un investigador en este artículo, el investigador Storm. Las características y los atributos de la conciencia son, uno, la intencionalidad consciente, saber qué está haciendo uno y por qué. El apercibimiento consciente, el que está uno aquí y ahora. La autorreflexividad, uno percibe y observa su propia conducta. Compartir el conocimiento y el sentimiento personales, a percibir la responsabilidad afectiva y moral hacia otros. Sus principales atributos son
que está inextricablemente asociado a la percepción del tiempo, que es modificable por distorsión, que puede ser provocada por fármacos o enfermedad. Por ejemplo, los distintos fármacos que se pueden utilizar para modificar la conciencia, pues son una serie de drogas. O en caso de una enfermedad, tenemos, por ejemplo, el hecho de la epilepsia temporal. En la epilepsia temporal, un individuo puede tener un ataque epiléptico en el que pierde la conciencia de sí mismo, no sabe dónde está, pero puede hablar y con otras personas, etcétera. Y cuando acaba la crisis, él no recuerda nada de lo que hizo. Entonces, pues esto también es una distorsión de la conciencia. Y además es producto de un desarrollo tanto filogenético como ontogénico. Es decir, pues suponemos, es decir, que ya algunos de los vertebrados ya tienen conciencia y desde el punto de vista ontogénico, pues un bebé recién nacido todavía no tiene conciencia, pero la adquiere pronto, la adquiere antes del año. Y la conciencia comprende, en otros aspectos, la capacidad para recordar, percibir y reportar, así como la sensación de que uno existe. Descartes, aquí lo tenemos, fue uno de los que consideró la interacción entre el mundo externo y el mundo de la mente se realizaba en la glándula pineal. Miren, aquí tienen un dibujito del propio Descartes, en el cual él consideraba que la conciencia estaba situada en la glándula pineal. Y pues es muy famoso por lo que escribió del discurso del método, con la famosa frase de pienso, luego existo. Y además, pues hizo muchas aportaciones a las matemáticas y también a las características de cómo se debe hacer la lógica para realizar, por ejemplo, un experimento. Hasta ahora, es decir, muchos son seguidores de Descartes. Y por otra parte, la teoría dual de la mente-cuerpo ha influido y es muy atractiva. También, según Dennett, sobrevive un fantasma neurobiológico del esquema de Descartes, al considerar que la conciencia se ejecuta ya no en la glándula pineal, sino en alguna región específica del cerebro. El dualismo es la teoría más acorde con diversas creencias religiosas, en especial la cristiana, en donde se piensa, bueno, que existe el cuerpo y el alma. Sin embargo, otro filósofo muy atractivo, que fue Spinoza, de nombre Bento, que luego cambió a Benedictus, él tuvo la gran idea de que tanto la mente como el cuerpo eran atributos paralelos o manifestaciones de la misma sustancia. Por lo tanto, al negarse a aceptar que mente y cuerpo se cimentaban en sustancias diferentes, se oponía a las ideas de Descartes que predominaban en su época. Su propuesta, la mente humana, es la idea del cuerpo humano, que está escrito en su libro Ética por él mismo. Y es una clara contradicción contra el dualismo. Sin embargo, Spinoza no ha sido un investigador, un filósofo muy seguido, debido a que las ideas de él fueron consideradas heréticas y prohibidas durante décadas. Él era judío y fue expulsado de la sinagoga, a pesar de ser un erudito religioso, pero que no estaba de acuerdo con las iglesias de la época. Preconizaba una nueva idea de Dios. Esto está escrito en un libro del investigador Damasio, que se titula En busca de Spinoza, de 2016. Actualmente, el profesor José Luis Díaz plantea que un monismo de doble aspecto tiene ventajas sustanciales para avanzar en la discusión sobre la conciencia, pues resulta compatible
con el fenómeno de la subjetividad qualia y con el resto de la ciencia. Es decir, actualmente uno de los principales filósofos en este momento, y sobre todo de origen mexicano, es el profesor José Luis Díaz, que antes daba esta clase y que me la dejó, desgraciadamente, porque él es un experto en la materia y yo no. Ahora, sin embargo, para el estudio de la conciencia no se empezó a estudiar desde el punto de vista experimental hasta el siglo XIX. Y es Wilhelm Wundt quien creó un laboratorio para el estudio de la conciencia. Su propósito era investigar cómo se forman las sensaciones, las imágenes en el cerebro, la memoria, las percepciones del tiempo y espacio, etc. Él describió que la psicología debía analizar la conciencia de los sujetos normales y sus constituyentes y descubrir los elementos que estaban conectados con ella y determinar sus conexiones. En realidad, él es el creador de la psicología experimental, siendo que el objeto de la psicología, él decía, era el estudio de la mente, de la experiencia consciente. Y el método de la psicología, él consideraba que era la introspección entrenada en el marco de una situación experimental en el laboratorio. Wood creía que la mente sintetizaba los elementos de la realidad para formarlos en la conciencia. Es considerado el fundador de la psicología experimental. Las escuelas de la psicología han sido muy variadas. Tenemos una escuela que se llama estructuralismo, que trata de responder a la pregunta ¿qué? Es decir, trata de descubrir el contenido de la mente. Otra escuela es el funcionalismo, que desea responder a las preguntas ¿por qué y cómo? Bajo la influencia de esta escuela, William James escribió su libro Principios de Psicología en 1890. En este libro se aborda la corriente de la conciencia y la atención. Y él dice, la conciencia no es una cosa, sino es un proceso o corriente que está cambiando en el tiempo en escala de fracciones de segundos. William James realmente es un súper investigador, psicólogo, y él en este libro también dio definiciones sobre la atención y sobre otros conceptos. Por otra parte, tenemos también la escuela Gestalt, fundada por Wertheim en el 13. Y lo que dice es, el todo es otra cosa que la suma de las partes. Esta escuela fue creada como una reacción a la visión atomística, analítica y estática del estructuralismo. En esta escuela la mente es capaz de generar figuras globales y que la experiencia humana esté organizada como un todo. Sin embargo, fue Hebb, en 1949, quien explicó el componente de la mente con la actividad eléctrica de redes reverberantes. Esto es muy impresionante porque en realidad él es un investigador que a través de sus estudios con la sinapsis y las interacciones entre neuronas dio un componente importante para explicar el contenido de la mente. A través de esta escuela se enfatizó la importancia de la estructura, la función y el procesamiento holístico de la mente. Por otra parte, tenemos también como una escuela de psicología el conductismo. Este ignora la mente. Ellos solo consideran lo que se observa, el estímulo-respuesta. Con esta escuela, la psicología, en realidad, se produjo un retroceso de la investigación en psicología, sobre todo en México. Y porque el conductismo fue la base de las investigaciones de muchos psicólogos mexicanos. Pero en realidad el ignorar el concepto de mente y además, es decir, ignorar también las bases neurobiológicas de la conciencia, pues es un gran error.
y en eso se basaba el conductismo. Sin embargo, en la revolución cognitiva, ya alrededor de los 50, ya esto se cambió y la cognición y la mente pudieron encontrarse de nuevo en el estudio de la psicología. Ahora, explicar la conciencia subjetiva es lo que nosotros consideramos como el problema duro. Pues aunque lleguemos a localizar y describir los grupos de neuronas que reciben o componen las sensaciones, siempre va a ser muy difícil explicar cómo es el resultado y la experiencia subjetiva del qualia. Esto quiere decir, por ejemplo, cómo yo interpreto cada color, cómo yo interpreto una figura que en realidad pues no va a ser exactamente igual a como lo interpreta otra persona. Y entonces es la experiencia subjetiva sobre los colores, sonidos, gustos, así como son nuestro mundo interior, nuestros sentimientos. Y el problema, este es el problema duro. O sea, ¿cómo explicar esto? Es difícil. Y el problema suave es, bueno, ¿cuáles son los procesos que están asociados con la emergencia y el mantenimiento de la conciencia? Las teorías actuales, el procesamiento de la información en las redes cerebrales humanas, está inextricablemente asociado con la conciencia. Es este hecho en la que de las teorías actuales, en el procesamiento de la información en las redes cerebrales del humano, es lo que da lugar a la conciencia, son la base de las teorías actuales sobre las bases neurobiológicas de la conciencia, como vamos a ver a continuación. Hay distintos tipos de teorías sobre estas bases neurobiológicas. Las teorías que se basan en la participación de diferentes estructuras cerebrales, las teorías que se basan en la participación de diferentes oscilaciones electromagnéticas del cerebro, y las teorías que se basan en la activación de redes dinámicas que conectan diferentes estructuras cerebrales en un momento dado. En realidad, estos son los tipos de las teorías neurobiológicas que se han realizado hasta el momento. Como un ejemplo de lo primero, tenemos, es decir, la descripción que hicieron Koch y Crick de las bases neurales de la conciencia, en la cual ellos estudiaron las estructuras cerebrales asociadas con el mantenimiento de la conciencia. Una estructura cerebral que es indispensable para mantener el estado consciente es el núcleo intralaminar del tálamo. Aquí tienen ustedes el tálamo, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Aquí fíjense, estas cosas, estas vías, esto, son los núcleos intralaminares del tálamo. La destrucción de estos núcleos intralaminares va a producir, desde luego, el coma, en el sentido de que se pierde la conciencia absolutamente. Por otra parte, otras estructuras importantísimas son todas las estructuras que están a nivel del tallo cerebral, con los distintos núcleos que van a dar origen a la noradrenalina, a la serotonina y acetilcolina en el cerebro. Pues todas las funciones cerebrales, todas van a basarse en distintos aspectos de estos neurotransmisores y sus funciones. Y por otra parte, es decir, pues tenemos la corteza cerebral. Sin embargo, lo que es muy importante saber es que no se origina en una estructura mencionada, sino que en realidad la conciencia se origina en la conectividad dinámica entre todas estas regiones. Esto es lo que es importante y es la teoría actual. Es decir, es la conectividad la que va a originar esto.
Aquí tenemos estudios por emisión de positrones en donde se ve que el hipometabolismo de regiones parietales, sobre todo, tanto en estado vegetativo como durante la anestesia, por lo cual, es decir, también se ha considerado, bueno, que estas regiones pues son muy importantes para el mantenimiento de la conciencia. Aquí tenemos ya una serie de investigaciones que se realizaron en relación con la cuestión de que un sexo consciente, por ejemplo, aquí tenemos una palabra visible y aquí una palabra invisible. Entonces, fíjense la cantidad de estructuras que se activan durante la palabra visible y, en cambio, durante la palabra invisible prácticamente no se observan más que en las zonas occipitales. Ahora, cuando se da un sonido, el sonido detectado, miren qué cantidad de... Y en cambio, el sonido no detectado, pues tiene nada más en las regiones temporales. Aquí tenemos la actividad eléctrica del sonido no detectado y del sonido detectado. Tengo que salir un momentito a dar una cuestión porque me están tocando la campana, pero ahorita regreso. David. Sí. Disculpen. Bueno, y en esta otra parte de la diapositiva, lo que tenemos es cómo se ha hecho el mapeo de la amplitud del potencial relacionado de evento a distintas latencias cuando el estímulo era invisible o visible. Cuando es invisible es que se pone antes una pantalla que enmascara lo visible. Y cuando se hace visible se quita esta pantalla. Entonces, miren, cuando es invisible a las 96 milisegundos, fíjense que se activa en las regiones occipitales fundamentalmente y también se activa cuando es visible. O sea, esto llega la información inmediatamente de la vía visual. Sin embargo, a los 190 milisegundos ya empiezan a aparecer un poco de diferencias y a los 276, miren, ya empieza a ser más diferentes. Fíjense que aquí ya va a haber una activación frontal en el visible. Y más adelante, cuando ya tenemos unos componentes que son componentes de la atención, como la P3A, pues tenemos, fíjense, en el visible, aquí está, y sin embargo en el visible no se ve. Miren aquí todas las regiones activadas. Y con la P3B, que también está relacionada más que nada con la memoria a corto plazo, pues fíjense cómo en el visible se activa y en el invisible no. Es decir, esto es una cosa muy, muy interesante en el sentido de que todas estas investigaciones en donde se hicieron, donde se veía si el individuo era consciente de un aspecto y cuando no era consciente, pero se le presentaba un estímulo modificado, son realmente experimentos que se realizaron sobre todo ya a principios de este siglo. Aquí tenemos, es decir, otra demostración en donde la activación cerebral ante un estímulo novedoso que se detecta conscientemente y su activación cuando el estímulo se repite y la paria pasa a ser automática. Aquí tenemos, es decir, el procesamiento cuando lo detecta y son las diferencias de lo no entrenado con el entrenado. Y ya cuando está entrenado,
Fíjese, es decir, la diferencia entre estos dos mapas. Ya nada más se activan unas muy pocas regiones. Esto fue con una investigación visual y esta fue con una investigación auditiva. En este caso, tenemos un estímulo novedoso, auditivo, y miren qué cantidad de regiones se activan, pero cuando ya se repite, pasa a ser nada más una activación en la región temporal donde está la región auditiva. Lo mismo sucede con un control inhibitorio en un blanco visible o invisible. Miren, esta tarea es una tarea que se llama go no go, o sea, ir y no ir, que consiste en presentar al individuo una serie de estímulos. Y entonces, entre esta serie de estímulos, hay un estímulo que va a indicar que tiene que dar una respuesta. El estímulo de que tiene que dar una respuesta a la X tiene que ser precedido por este otro estímulo, que es la O. Si se presenta sin la O, no hay que dar respuesta. Ahora, si se presenta la O, pero no se presenta después la X, aquí no debe darse esto. Es decir, aquí hay una inhibición ante la presencia de que yo me pongo atenta para ver si en la siguiente me pone la X, pero si no me pone la X, tengo que inhibir mi impulso. Y entonces, fíjese, cuando el blanco es visible, miren qué cantidad de actividad de regiones, sobre todo la parietal y las frontales. Y invisible, miren, nada más es un puntito. Y en la región de la actividad, región motora suplementaria, aquí tienen, cuando es visible, miren, casi no sé cuando es invisible. Es decir, estas también, este tipo de tareas, sobre todo lo que nos están diciendo, es decir, qué diferencia existe en la activación del cerebro al ser visible o invisible. Vamos a pasar ahora a ver también otras ideas sobre qué es lo que ha sido realmente los orígenes de la actividad consciente. Ustedes recordarán al haber estudiado el electroencefalograma que hay unas ondas que se llaman de frecuencia gamma, de 30 a 100 Hz, que se consideran como un sustrato de los procesos sensoriales, la percepción, la memoria de trabajo e inclusive la conciencia. Se considera durante mucho tiempo que esta actividad, miren, aquí la tenemos una actividad muy rápida, que está aquí, está con un electrodo implantado en la región occipital, y es esta la actividad que se está generando cuando se presenta el estímulo. Aquí se presentó el estímulo, ¿ven? Y aquí tenemos un mapa en donde aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la frecuencia. El tiempo cero es en el momento en que se dio el estímulo. Y entonces podemos ver que en las frecuencias de 50 a 100 hay una gran activación durante 400 milisegundos, que coincide con esto. Esto dio origen a una teoría en la cual el investigador, que se llama Singer, dijo que la sincronía neuronal en un momento determinado era lo que iba a considerarse una interacción entre dos grupos neuronales que iba a dar como consecuencia en la conciencia a través de una sincronización en el tiempo. Y esto pues fue muy explorado también en animales. Aquí tenemos un gatito con su y en cuanto ve esto, cuando le presentan, miren qué cantidad de actividad tiene. Aquí está la actividad electroencefalográfica de este pedacito y la actividad, es decir, multiunitaria.
Entonces, esta teoría fue muy en boga a principios del siglo XX, porque fue una teoría en donde decía, bueno, cuando hay una activación, por ejemplo, para que nosotros reconozcamos un objeto, ¿qué se necesita? Que se active la vía occipital y que se active esta vía occipital tanto en la región parietal como en la región temporal como en la región occipital. Y esto debe ser simultáneo para que todos nosotros reconozcamos, por ejemplo, qué es una persona, una silla, etc. Entonces, esta teoría fue muy aprobada durante mucho tiempo y hasta el momento, pues, mucha gente la sigue. Aquí tenemos de nuevo mapas, que este es el tiempo y esta es la frecuencia de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, en este se presentaba este estímulo que no se percibía ningún objeto, y en este otro se presentaba este otro estímulo, y aquí se puede distinguir un perrito, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se distinguía una forma conocida, aparecía una gran activación alrededor de los 300 milisegundos en las frecuencias, pues, de 20 a 60, o sea, en la actividad gamma. Esto, pues también fue muy impresionante porque en realidad estaba dando el papel a la actividad gamma de que se pudiera reconocer, o sea, tomar conciencia de un objeto. En unos registros con electrodos implantados en el humano, en un paciente epiléptico, podemos ver que la tarea era escuchar una palabra. Y entonces aquí tenemos la sincronización gamma, y fíjense también tiempo contra frecuencia, también, es decir, se ve la activación en esta región y en esta otra. O sea, esto ya está con registro en un lugar muy bien identificado. Y en este otro, cuando la tarea era repetir una palabra. Entonces, fíjense que ya la activación más que nada está en la zona de Broca. Entonces, esta teoría se mantuvo durante bastante tiempo en cuanto a que era la actividad gamma la que producía una sincronización en un determinado momento de la actividad a la que se llamó binding, es decir, que estaban sincronizados, y fue muy famosa. Inclusive dio lugar a esta otra concepción de que el piloto consciente, en el que, dada por la inteligencia artificial, en donde a través de la neurocomputación también consideraron que esta sincronía gamma era la que estaba determinando una conciencia y un piloto que estaba vigilando la cuestión computacional. Esto fue con sincronía gamma, y se vio que este piloto consciente, pues sí, se sincronizaba, ¿no? Y eso fue una cuestión de trabajo computacional para explicar, es decir, cómo se activaba esta actividad ya más consciente en inteligencia artificial, que está lejos de ser lo que estamos viendo en cuanto a inteligencia, en cuanto a conciencia realmente humana. Es otro de ser, ya es el papel de la actividad alfa. En la actividad alfa antes se consideraba que era una actividad que nada más, en qué regiones se observa más alfa, que era una actividad que
era un estado pasivo del cerebro. Sin embargo, actualmente lo que se sabe es que la actividad alfa es una actividad inhibitoria y que esta actividad inhibitoria es la que determina, por ejemplo, que ustedes saben que cuando se registra el electroencefalograma, una de las maniobras es decirle al sujeto que abra los ojos. Y cuando está en reposo con ojos cerrados, hay actividad alfa. Pero cuando el sujeto abre los ojos, entonces lo que se ve es la desaparición del alfa. Y esto se considera que es que el alfa está inhibiendo, es decir, la activación cerebral. Por eso el reposo está muy presente, porque el reposo se supone decir que no tenemos una gran actividad cerebral. Y esta es una explicación que pues ya se empezó a dar desde hace aproximadamente 20 años, en el sentido de que el alfa no es una actividad solamente de reposo, inactiva, etcétera, sino que es una actividad inhibitoria. Este es otro experimento en donde tenemos la potencia beta. Y la potencia beta en el hemisferio izquierdo aumenta sobre todo aquí en regiones frontales, ¿ven? Y en el derecho, en parietotemporales. Y la sincronía que había entre la región parietal derecha y la frontal izquierda era lo que ellos observaron que se veía durante la actividad consciente. En los postulados sobre la teoría de la conciencia, los postulados actuales, se acepta que la conciencia debe a un procesamiento de información muy complejo y que la emergencia de la conciencia depende de tres factores. Primero, de una red física que permite la interacción entre sus componentes. Segundo, la facilidad para reorganizar sus redes transitorias, para tener una gran capacidad de cómputo por el aumento del número de posibles configuraciones de funciones de entrada-salida a través de una conectividad funcional. Es decir, primero que existe una red y después que esta red esté compuesta de subredes que cambien muy rápidamente de su actividad. Porque en la conciencia, aparte de que está ligada al tiempo, vemos, es decir, que nos puede cambiar en fracciones de segundo. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Y por último, las combinaciones que hay entre los distintos componentes de la conciencia, de las estructuras que determinan la conciencia. La red larga está bien definida y se conoce como el conectoma. Sin embargo, no se sabe la organización de las redes funcionales, ni la codificación neural, ni cómo se modifican rápidamente las redes neuronales largas en función de las pequeñas. Existe una teoría que vamos a ver que sí trata de explicar esta situación, en donde vamos a ver que se postula, es decir, un grupo de actividades neuronales diferentes para lograr esta característica. Pero estos van a ser los tres postulados, o sea, que existe una red, que la red tenga subredes que cambien rápidamente y que haya una combinación dinámica entre estos componentes de la red. Por otra parte, vamos a tener distintos tipos de conectividad. La conectividad anatómica son las conexiones físicas entre dos regiones. La actividad funcional es el acoplamiento temporal estadísticamente significativa de la actividad neural entre dos regiones. Y de la actividad funcional depende la conciencia. Durante la anestesia se rompe la conectividad funcional. La conectividad entre regiones muy distantes se rompe debido a la modulación tálamo-cortical
que impiden lo que se llama la ignición. Ahorita vamos a ver eso. Las grandes redes se conocen por métodos como el electroencefalograma, el electromiograma, la resonancia magnética funcional, pero no se conocen bien los mecanismos celulares, aunque hay aproximaciones. Una vía neuroanatómica a gran escala que es crítica para la conciencia son las conexiones glutamatérgicas entre las neuronas piramidales, que por ser mielinizadas son muy rápidas. Es decir, ahorita vamos a ver, es decir, con detalle, cómo esta conectividad glutamatérgica entre las regiones corticales de larga distancia va a hacer que se sincronicen estructuras muy distantes. Y las redes se organizan a través de una red llamada comunicación dinámica que gobierna la ruta de información. Entonces, miren, aquí vamos a presentarles, es decir, cuáles son las redes. Tenemos las redes anatómicas, que es el conectoma. O sea, son estructuras cerebrales distintas que están conectadas. Estos son los que consideran los nodos. Y estas líneas son las relaciones que hay entre un nodo y otro. Estas serían conexiones anatómicas, es decir, que están ya dadas en la estructura. Después tenemos, es decir, la conectividad funcional, en donde aquí vemos, por ejemplo, una actividad en azul, en donde esta actividad está dada por una actividad teta sincronizada y una conectividad entre las regiones con lazos amarillos, que es la que está dada por la actividad alfa. Entonces, esta actividad alfa va a ser inhibitoria, estas van a ser activadoras. Y estos nodos son los que están unidos por la sincronía gamma. Cuando esta es una red que está funcional, sin embargo, cuando las redes se rompen, entonces hay un problema en donde ya se van a ver cambios en la funcionalidad del cerebro. Perdón. Esto es muy interesante porque se sabe actualmente, por ejemplo, que la conectividad a lo largo de los años de vida se va modificando. En los primeros años, pues la conectividad se va realizando muy rápidamente y posteriormente en la vejez esta conectividad se va destruyendo y se destruye sobre todo la conectividad entre regiones anteriores y regiones posteriores. Entonces, lo que explica, es decir, una serie de fenómenos que se observan ya en las personas de edad como yo. Esto es un diagrama que a mí me gusta mucho, porque en está dado el nivel de la conciencia, o sea, la integralidad tálamo-cortical de la conectividad, en donde está aquí lo que es la vigilia, ¿no? Esto es nivel de conciencia, de nivel de vigilia. Y aquí está otra parte que es el contenido de la conciencia, o sea, ya lo que llamamos nocencia. ¿Se acuerdan que era la palabra awareness o nocencia la que se utilizaba? Nocencia para mí casi no la he visto escrita en ningún lado, pero esto va a determinar que estas dos actividades den características diferentes en el estado del sujeto. Por ejemplo, cuando hay poca vigilia y poca nocencia, estamos, por ejemplo, en coma, la anestesia general.
en el sueño profundo, el sueño de ondas lentas profundo, pues también está el nivel de vigilia, está medianamente, y este también está el contenido de la conciencia. Ahora, en el sueño ligero, vamos a ver que el sueño ligero, tenemos algo de vigilia, ¿no? Porque más o menos estamos en sueño ligero y oímos hablar y portazos y esas cosas, ¿no? Y pues también de la inocencia. El sueño REM y el sueño ya con sueños, es decir, pues tienen un nivel de vigilia bajo, pero un nivel de inocencia alto. Y por último tenemos ya lo que es la conciencia durante la vigilia. Y aquí tenemos pues todo está muy alto. Tenemos además, cuando hay un nivel mínimo de conciencia y cuando hay la vigilia que no responde. Entonces, esto vamos a ver que lo que va a caracterizarlo. Estos son datos anormales. Todo esto se presenta, las otras cosas se presentan durante el sueño fisiológico, pero esto se presenta en circunstancias normales. Entonces, el chiste está que el cerebro, habíamos visto en el diagrama anterior, que tenía una de las características es que tenía que tener subredes y que esta tenía que estar cambiando continuamente, porque nuestro estado de conciencia está variando continuamente. Entonces, las redes funcionales se van a organizar a través de lo que es la comunicación dinámica que gobierna la ruta de información a través de redes específicas. Ahora, las grandes redes se conocen por métodos como el electroencefalograma, el electromiograma, la formación reticular, pero los mecanismos celulares no se conocen bien, aunque vamos a ver una propuesta de este mismo investigador. Esto también es una cosa similar de otro autor, que es el nivel y contenido de la conciencia, ¿no? En donde está aquí la vigilia con ojos abiertos y está aquí el nivel de conciencia o inconsciencia. Entonces está también el coma, la anestesia general, cuando hay descargas convulsivas generalizadas, está en un estado vegetativo y otros, aquí tenemos el sueño de ondas lentas, el sueño de la actividad, movimientos oculares, un sueño lento, cuando estamos generalmente somnolientos. Y aquí despiertos en conciencia. Y aquí estamos en un síndrome que es un síndrome de vigilia, pero en el que el individuo tiene muy poca, una gran vigilia, pero muy poca inocencia. Entonces ahora vamos a ver las teorías que se han destacado más en los últimos años sobre las bases neurobiológicas de la conciencia. Las teorías que explican científicamente la conciencia van a ser la teoría del espacio global de Bars a finales del siglo XX, la teoría de Dehaene, ya
la teoría de información integrada de Tononi. Y estas dos teorías se enfocan en mecanismos neurofisiológicos que dan lugar a la conciencia y se enfocan ambas en la conectividad de redes dinámicas, redes corticocorticales y redes talamocorticales, como vamos a ver. Esta del espacio global propone que la conciencia se encuentra globalmente en el cerebro donde coexisten dos sistemas. Una red de procesadores localmente distribuidos que operan en paralelo y que determinan los procesos inconscientes. Y una red distribuida de áreas corticales interconectadas que forman una red de trabajo global y que está involucrada en la percepción consciente. El concepto clave aquí es que el espacio de trabajo global está compuesto de regiones distantes, conectadas densamente por medio de conexiones glutamaérgicas córtico-corticales, opuesto a la red de procesadores aislados en paralelo. Es decir, estas van a ser las dos grandes teorías. Vamos a ver ahorita de la teoría que está más en boga en este momento, que es la teoría del espacio global junto con la teoría de la información integrada. Y vamos a ver, es decir, qué es lo que proponen. Esta es la teoría de Jaén, que se enfoca a través de cuál es un procesamiento consciente y cuál es un procesamiento inconsciente. Y dice que cuando una palabra, por ejemplo, es visible, hay una gran activación. Cuando una palabra es invisible, solamente se activan las regiones relacionadas con la vía. Y que además hay una actividad general de sincronización beta y gamma, o sea, de las frecuencias beta. ¿Se acuerdan? Las frecuencias beta eran de 13 a 25 Hz y gamma es de 26 a 100, cortezas que se encuentran a gran distancia y que le determinan la ignición. Ignición quiere decir que como que se prende la cuestión, se prende en el estado consciente algo en particular. Y esto lo hace por una conexión pronto-parietal de gran escala. Esta es la teoría de Jaén, que en parte está fundamentada con otro tipo de teorías. Aquí vamos a ver, es decir, de las distintas oscilaciones que se han estudiado, cuáles son por ejemplo, aquí tenemos las conexiones a larga distancia. Estas conexiones a larga distancia son conexiones que se establecen a través de las neuronas piramidales córtico-corticales y que son glutamaérgicas. Y esto te puede determinar que se active simultáneamente o prácticamente simultáneamente las regiones posteriores con las regiones anteriores, así como el hecho de las proyecciones de tálamo a corteza y de corteza a tálamo. El acoplamiento de distintas frecuencias, por ejemplo, aquí tenemos una actividad lenta, que es una actividad dentro de una frecuencia teta, y superimpuesta está esta actividad muy, muy rápida de frecuencia gamma. Entonces, una de las cosas que consideran es que la actividad teta lleva la información y la actividad gamma abre o cierra las puertas de distintas estructuras de esta información. Y que esto se hace a través también de una relación de fase. Ahorita vamos a ver esto con más detenimiento. Esto es decir, en cuanto a la actividad gamma, ahorita vamos a verla.
y la actividad alfa. Miren, una de las explicaciones que da este autor Modolo y colaboradores es la siguiente. Las neuronas piramidales, que serían estas azules, están conectadas a lo largo de una serie de frecuencias que son más bien frecuencias alfa, están conectadas. Ahora, esta conectividad también va a ir a una neurona intercalada gamaérgica que tiene como característica el ser una neurona vasoactiva intestinal del péptido. Y esta es una neurona que es positiva, que activa, y va a activar a esta otra, que es una neurona gamaérgica con somatostatina. Y entonces, esta neurona, a su vez, va a actuar sobre otra neurona GABAérgica, pero ahora de parvalbumina, que va a conectar con la neurona piramidal, y esta también conecta con la neurona piramidal. Entonces, el chiste está que cuando esta va a activar a esta, inmediatamente, es decir, se inhibe esta, al inhibir esta, al inhibir esta, se va a hacer otra inhibición. Entonces aquí tenemos una doble inhibición. Y se supone que en esta doble inhibición y que se está habiendo una retroalimentación, es lo que va a generar la actividad gamma. Y que por otra parte las de largas, la conectividad larga va a generar la actividad alfa, que es una actividad mucho más lenta. Esto es lo que él propone como circuitería para los orígenes de la actividad glutamatérgica, es decir, la de largas conectividad, con la actividad gamma, que está dada por una sincronización y una inhibición disináptica, es decir, hay dos inhibiciones que están creando a su vez que este ritmo sea muy rápido. Bueno, esta otra es la teoría famosa de Tononi y Salk, que parte de lo que es la conciencia y sus propiedades esenciales, y que la estructura debe cumplir con 5 axiomas. Los axiomas que se deben cumplir los mecanismos físicos para crear la conciencia es uno, la existencia de la conciencia por sí misma. La conciencia existe independientemente de los observadores externos. Aquí cita Descartes y dice, pienso, luego existo. La composición de la conciencia. La conciencia está estructurada. Cada experiencia está compuesta de muchas distinciones fenomenológicas y yo puedo distinguir un libro, su color, su posición en el espacio. La información de la conciencia es específica. Cada experiencia tiene sus formas particulares y está compuesta de un conjunto específico de distinciones fenomenológicas y que difiere de otras experiencias. La conciencia está integrada. Cada experiencia es irreductible a sus conjuntos de distinciones fenomenológicas. La conciencia exclusiva, definida, con un contenido espaciotemporal. Cada experiencia tiene un conjunto de distinciones fenomenológicas, ni menos ni más. Cada experiencia va a tener un correlato neuronal de la conciencia. Esta
como ven, esta es una teoría muy compleja y es la que está en este momento basándose en esta teoría y en estos axiomas, lo que se está considerando como fundamental para la cuestión de la explicación de la conciencia. Y todo está basado, pues, en la conectividad. Este es otro que es ya una conectividad por coherencia. Y dice que la conciencia se genera a través de la inhibición, dirigiendo el enrutamiento y el procesamiento de las redes a gran escala. ¿Cómo es esto? Dice, si no hubiera esta inhibición, entonces la información que entra, toda se iría a todas las partes del cerebro, y entonces se armaría realmente un caos. Pero existe, es decir, una parte que va a determinar una inhibición de todo aquello que no es relevante para lo que se tiene en ese momento. Y esta inhibición, pues, es muy poderosa. Si no existe esta inhibición, se arma un caos en el cerebro de activación generalizada de distintos aspectos. Y esto sucede en algunas cuestiones también, es decir, por drogas, en donde hay una mezcolanza de actividad sensorial y porque se ha hecho una inhibición de la inhibición y entonces se ha aumentado la excitabilidad. Bueno, en resumen, los mecanismos involucrados sugieren la importancia de las vías tálamo-corticales. La vía tálamo-cortical juega el papel de un switch, habilitando o integrando la comunicación no eficiente dentro de las redes córtico-corticales a través de mecanismos inhibitorios de feed-forward, o sea, de retroalimentación positiva. ¿Cómo puedo explicar esto? Bueno, las vías tálamo-corticales, a su vez, están en la actividad cortical fundamentalmente a nivel de las capas inferiores de la corteza. Y esta actividad, las capas inferiores de la corteza, a su vez, va a producir una actividad en la columna de la corteza sobre la parte más superficial. Y este mecanismo del tálamo está impidiendo que se lleguen a la corteza una gran actividad de regiones por los distintos vías sensoriales. De esta manera es, por ejemplo, como se produce el sueño lento, o sea, a través de una inhibición, para que prácticamente, es decir, el umbral de distintas vías sensoriales aumente de tal manera que un individuo no se despierta fácilmente por un ruido o por una voz. Entonces, dice, la modulación de las vías tálamo-corticales es necesaria, pero no suficiente para generar la ignición de las redes corticales y permitir la información a una gran escala. Teniendo en cuenta ambos aspectos, ignición, o sea, el desencadenamiento de la disponibilidad de información y el control o enrutamiento de la información por vías tálamo-corticales, se dan dos balances críticos. El primero, entre la conectividad vertical, tálamo-cortical, y el segundo, de la horizontal, córtico-cortical, que además controla el segundo balance, que es entre el procesamiento de información local y distante dentro de redes córtico-corticales. Es decir, hay un juego de actividad. Tenemos la actividad córtico-cortical y la actividad tálamo-cortical.
Entonces tenemos que la córtego cortical va a ser una información fundamentalmente a nivel horizontal, y la tálamo cortical va a ser una información fundamentalmente de origen vertical. Entonces, el tálamo está controlando esta actividad de la corteza, y esto hace que los niveles de conciencia varíen. Esto es muy aparente en el sueño, en donde el tálamo controla la actividad que está ingresando a la corteza y está inhibiendo mucha de esta actividad que pudiera entrar a la corteza. Y de esta manera se da el sueño profundo. Vamos a ver ahora algunas otras características anormales en cuanto a la conciencia. Miren, aquí tenemos este síndrome, que es un síndrome lock-in se llama en inglés. Se caracteriza porque el individuo está cuadripléjico, es decir, no se puede mover en ninguno de los miembros. Anártria, tampoco puede hablar, pero preserva la cognición y un modo muy elemental de comunicación, moviendo solamente los ojos. Con el movimiento de los ojos da señales de qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí tenemos un potencial relacionado a eventos. Aquí está la escala en microvolts, aquí está el tiempo. En azul está la respuesta a un nombre familiar, a un nombre no familiar. Y en rojo está la respuesta a su nombre. Entonces ven que hay una diferencia fundamentalmente aquí a los 600 milisegundos. Y aquí tenemos otra diferencia más, que está en verde, no debe responder a su nombre. Y en rosa, cuando debe responder a su nombre, ¿ven? Una gran actividad. Es decir, este individuo tiene cognición, no puede hablar, no puede moverse. Solamente a través del movimiento de los ojos es que va a comunicarse con el ambiente. Es un síndrome terrible, porque el individuo está consciente de que no puede moverse, no puede hablar. Estas son cuando hay para detectar, por ejemplo, una tensión encubierta en pacientes que no pueden comunicarse. La activación de la corteza motora, una instrucción como imagine que está jugando a tenis, o de la circunvolución parahipocámpica en una tarea de imaginación mental de navegación. Imagine que está visitando su hogar. Esta es también, es decir, en un individuo con estas características, y entonces está el paciente, está el control. Aquí es, imagine que está jugando al tenis, el control, y miren en el paciente cuadripléjico. Y aquí, cuando le dicen, imagine que está llegando a su casa, esto es en el control y esto es este otro. O sea, se activan las mismas estructuras. Sin embargo, no no puede dar una respuesta. Ahora vamos a ver todo lo que es relacionado con el proceso de la información que no es consciente. Este proceso incluye lo que es la memoria implícita, por ejemplo, lo que es lo que llamamos el priming. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en que cuando se da un estímulo por debajo del umbral, y después el estímulo con el umbral se detecta más rápidamente que si nada más se hubiera dado el estímulo con el alto umbral. Esto es lo que dice el priming. Es decir,
se da, y esto determina que muchas veces una cuestión que no llega fundamentalmente a la conciencia, y después otra que llega a la conciencia se ve modificada por la previa que no llegó a la conciencia. Y esto lo podemos observar en muchas de nuestras actividades. En actividades en donde tenemos un impulso, pero después lo frenamos, por ejemplo. Y esto pues fue un hecho evidente. Ahora, la otra cuestión es el hecho, por ejemplo, de la actividad en donde más que nada lo que se tiene es un entrenamiento. Un entrenamiento en donde, por ejemplo, se aprende a andar en bicicleta, se aprende a manejar, se aprende a hacer un deporte, y esto es a través de una serie de repeticiones muy, muy intensivas. Y esto va a dar lugar a que este estímulo o esta actividad pase a no ser consciente. Porque, por ejemplo, cuando se está manejando, el individuo no está consciente de todo lo que está haciendo. Pero en el momento, por ejemplo, en que se le atraviesa un sujeto, actúa el freno de manera inconsciente, porque ya está entrenado para eso. Entonces, esto es una cuestión muy interesante, y además se ha visto, por ejemplo, que hay una serie de trabajos muy interesantes que vieron que cuando, miren, fue en 1965, estos dos investigadores son los que demostraron que existía una actividad electroencefalográfica que antecedía de 1 a 2 segundos el movimiento voluntario. Aquí le decimos al sujeto, por ejemplo, que haga un movimiento. La línea vertical está incidiendo y mostrando cuando el individuo ya desea realizar el movimiento. Pero fíjense que antes de que se desee realizar el movimiento, hay esta otra deflexión. Y esta onda, pues ha sido muy, muy estudiada. Se llama el potencial para estar listo, o readiness potential, y en alemán se llama el Bereitschaft potential. Entonces, esto está indicando que hay muchas cosas que consideramos que iniciamos la actividad porque iniciamos el impulso, pero sin embargo ya previamente hubo una activación. Y esto pues se ha estudiado muchísimo porque está indicando que hay unos antecedentes muy importantes en esta situación. Aquí tenemos un experimento muy interesante de este autor que se llama Libet. Este autor hizo un reloj que caminaba rapidísimo, es decir, era una circunferencia era un segundo, o sea, era rapidísimo. Y entonces le decía al sujeto que dijera cuándo tenía la intención de mover. Entonces, fíjense, la intención de moverse es con esta roja, esta flechita roja. Ya, es cuando ya se produjo el potencial motor. Ya se produjo para producir el movimiento. Pero fíjense que desde antes se podía ver que había una onda muy importante, que era como la que estaba descrita en la diapositiva anterior. Y esta onda, pues es mucho antes de que el individuo piense que
que va a hacer el movimiento. Esta tarea de Libet es muy interesante. Aquí les dejo una liga para que entren ustedes a ver el experimento, porque es muy divertido, la verdad. Y por eso les puse la liga. Y en esto van a ver cómo él hacía estas cosas. Bueno, existen también algunos aspectos, por ejemplo, de trastornos de la conciencia. Aquí tenemos, por ejemplo, de la actividad comparada de control, es decir, cuando tiene conciencia, con un individuo que está despierto, pero solo tiene movimientos reflejos. Aquí está el control con el estado consciente mínimo y con conducta que se divide en el negativo y el positivo. Esta es la cosa, se da una orden y entonces se da una respuesta. Y EMC es la emergencia de un estado consciente mínimo. Bueno, como pueden ver, es decir, aquí el control siempre va a tener mayor actividad que cuando no hay un estado de conciencia adecuado. A menos, es decir, en que ya tenemos un estado de conciencia mínimo que se puede reproducir, entonces también hay una gran actividad. Y por último vamos a ver una cosa muy interesante que se llama la visión ciega, blind sight. Cuando existe una lesión de la vía genículo-calcarina, miren aquí por ejemplo tenemos, es decir, en rojo de este ojo con respecto a este ojo, se da aquí, y esta visión corresponde a parte del campo visual. Entonces, y por otra parte, este otro campo va a corresponder a esta otra retina, a este otro lugar. Entonces, este investigador, Weisskranz, dijo a un individuo que tenía una lesión en la corteza, o sea que no podía ver un campo, le dijo que en una campimetría, es decir, en una campimetría quiere decir que se pone un campo aquí está el sujeto, y en este campo se van prendiendo lucecitas, tanto de laterales como de arriba abajo, para que el individuo diga cuándo ve la lucecita, para describir su campo visual. Entonces a un individuo que estaba con estas características le dijo que viera cuando se dice, no, pero si yo soy ciego, si no veo de ese ojo, no veo de ese lado, ¿no? Pero entonces adivine. Y entonces el sujeto empezó a adivinar y resultó que el individuo acertaba por arriba de lo que pudiera considerarse al azar, es decir, acertaba frecuentemente. Y a esto él lo denominó el blind sight. Y se explica porque cuando ustedes ven, por ejemplo, aquí, hay una conectividad que va al tubérculo cuadrigémino, ¿ven? Y entonces se piensa que es esta conectividad que va al tubérculo cuadrigémino la que
va a determinar que el sujeto, aunque no sea consciente de ver, sí detecta el estímulo. Y a esto se le llama esto de blind sight. Y aquí tenemos un caso de un individuo con una lesión occipital que se pusieron electrodos en las regiones de la cara para detectar el movimiento de sus músculos, para detectar la cuestión de sus músculos. Entonces, le presentaban rostros con terror o rostros con alegría y veían las distintas respuestas musculares cuando se estimulaba un ciego, como cuando se estimulaba el vidente. Y vieron que la activación era muy similar cuando lo veía conscientemente o cuando le tocaba del lado ciego. Lo que también dijeron, bueno, pues en esta ceguera también, es decir, hay un aspecto que va a determinar no solamente que pues se pueda adivinar la visión, sino que también se active otras zonas más relacionadas con aspectos a nivel emocional. Y bueno, aquí terminamos la clase. Las referencias que les paso son estas. Y y pues les digo que es un tema muy complicado, pero espero que les haya gustado. A continuación, quisiera ver si tienen preguntas, y si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Voy a activar activen su sonido, porque ya no lo puedo activar. Buenas tardes, doctora. Buenos días. Había mencionado estímulos visibles y estímulos invisibles, pero no me quedó claro la diferencia entre uno y otro. Cuando el experimento mostraba estímulos invisibles, ¿era solamente el sonido? Bueno, mira, es que cuando se hace no visible, es que se enmascara el estímulo. Este enmascaramiento se hace poniendo un estímulo previo al estímulo original, en donde con determinada intervalo entre este estímulo y el que se debía de ver, y psicológicamente se ha visto que esto produce que el individuo no perciba. Es decir, por eso se llama enmascaramiento. Es decir, se pone un estímulo previo que no permite que se vea el siguiente. ¿Sí me explico? Ya, no es una cualidad del estímulo en sí mismo, sino es cómo es procesado. No, sino que es el hecho de que en una condición no se pone este enmascaramiento y en otra condición se pone el enmascaramiento. Ok. Bien, muchas gracias. ¿Sí entendiste? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días.
Sí, muy bien. Una de las cosas yo les enseñaba eran cuáles son las estructuras que realmente son las que van a determinar la conciencia. Y hay estructuras que se demostraron en el tallo cerebral desde 1945, que, que si se lesionaba, un animal caía en coma, y si el animal estando dormido y con electrodos implantados en la sustancia reticular se estimulaba, se despertaba. De aquí es decir el hecho de la importancia de estas estructuras. Yo en este caso, evidentemente, como hay una serie de niveles y una serie de características que se están diciendo. Una es que existan las estructuras necesarias para mantenimiento de la conciencia. Entonces, dentro de estas estructuras, evidentemente, va a estar, es decir, las estructuras del tallo cerebral. Y entonces, pero cuando ya se trata de mecanismos que pudieran relacionarse directamente con la conciencia, entonces lo que se habla es más que nada de la actividad cortical y de la actividad tálamo-cortical. Evidentemente, ha tenido que haber una situación en donde el tallo cerebral esté íntegro. Si hay lesión del tallo cerebral, se sabe muy bien que esta lesión va a producir un coma. Se sabe además que si en el tallo cerebral las lesiones se hacen chiquitas progresivamente, no se llega al coma, lo cual es muy interesante. Y explica algunas cosas que se ven en la patología neurológica. Yo no doy por ignorar el tallo cerebral. El tallo cerebral es fundamental y está dentro de las estructuras que son fundamentales. Pero ya las teorías que están hablando de cómo se da la conciencia, bueno, la conciencia se tiene que dar en vigilia. En el sueño no tenemos conciencia. Y si está en vigilia, está activa la formación reticular y todas las estructuras del tallo cerebral que van a activarse. Y yo les puse como ejemplo cuáles eran las estructuras fundamentales. Y esas estructuras fundamentales van a ser mira, aquí te puse. Vamos a tener el núcleo intralaminar del tálamo. Esto es importantísimo, porque realmente, si se destruye, el individuo cae en coma. Y aquí tenemos, es decir, todas las estructuras del tallo cerebral, como me decías tú, en donde evidentemente van a ser absolutamente necesarias para todas las funciones. Y aquí lo estoy diciendo. Esta estructura mantiene los niveles de un grupo de neurotransmisores y todas las funciones cerebrales de sueño, alertamiento, atención, memoria y demás funciones críticas para la conducta y la conciencia. O sea, yo en esto estoy con estructuras basales fundamentales. Ahora, las teorías que muestro de que hay una actividad tálamo-cortical y córtico-cortical son teorías que se basan en el supuesto de que existen estructuras en donde hay vigilia. Y por eso es decir que evidentemente eso es imprescindible. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, tienes razón, pero sin embargo, es decir, durante la conciencia decimos que está ligada inextricablemente al tiempo. Y cuando tú puedes tener en un mismo tiempo estimulación auditiva, visual, táctil, totalmente de acuerdo. Pero en un momento determinado, esa estimulación va a hacer pasar el filtro del tálamo, solamente la general de un tipo, porque el tálamo está funcionando como un filtro. Y en el tiempo, y estamos hablando de milisegundos, un estado consciente está ligado a un estímulo fundamentalmente y después a otro. Simultáneamente, lo que sucede es que se da preferencia a uno y al otro. Pero bueno, eso es lo que está haciendo el tálamo. No sé si... Te voy a poner un ejemplo. Tú me estás escuchando a mí y estás poniendo atención en lo que estoy diciendo yo, pero sin embargo hay ruidos en ese salón de clase. Y a esos ruidos tú no les haces caso. Estás haciendo caso más que nada a mí. A menos que llegue a ser un ruido tan intenso como una explosión o alguien que abra la puerta muy fuerte y entonces te llame la atención. La atención siempre está allí el nivel de atención. Y este nivel de atención está ligado, desde luego, con la conciencia. Y evidentemente, en un momento determinado está dirigido hacia una cosa, pero si otra cosa aparece, también se dirige a él y se dirige también la conciencia a él. No sé si me explico bien. ¿Está bien? Y del otro, de neurobiología, ¿no hay nadie? Parece que se aburrieron en neurobiología. Pero bueno, de todas formas, miren, si tienen preguntas, pueden mandármelas por correo. Mi correo es muy sencillo, no sé si lo puse al principio, creo que sí, déjenme ver. Aquí está, miren. Está liah@unam.mx. Si tienen preguntas, también pueden mandármelas ahí. Bueno. Pues si no hay más preguntas, pues me despido y gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Luego.